Hola, hola, bienvenidos un día más a nuestro canal, a tu canal de Den Story. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que muchas personas se están preguntando, que me preguntan constantemente, ¿cuándo podremos comprar los Live Hotspots? ¿Cuándo estarán disponibles los Live Hotspots? ¿Qué precio tendrán los Live Hotspots? Todo lo relacionado a los hotspots, de los Live Hotspots, lo mencionaremos hoy dentro de la información que tenemos, dentro de lo que te podemos dar. Entonces, al finalizar, si te gusta el vídeo, si te pareció útil, por favor suscríbete, dale like a nuestro canal, comenta qué te pareció y a por ello. Primero que nada, vamos a definir qué es un Live Hotspot. Un Live Hotspot es una nueva actualización de software. O sea, muchas personas tienen complicado o no logran entender qué es el Live Hotspot. Primero que nada, es una actualización de software que así se le llama, es una actualización de software. Claro, que en el futuro los nuevos modelos aparezcan y ya no necesitan tanto el equipo, el hardware, también irá modificando su equipo y por eso también cambiará el iHotspot. Pero al día de hoy, por ejemplo, los hotspots, si tú posees un hotspot, tu hotspot ya funciona como un live hotspot, está funcionando. Tu hotspot tendrá la misma funcionalidad que un live hotspot. Un live hotspot, visto desde otro punto de vista, hará las mismas funcionalidades de lo que se hace hoy. Entonces, es una actualización de software. ¿Cuándo se puede comprar? Ahora lo analizamos. Ahora bien, ahorita estamos en la documentación de Helium. Le damos, eso está en inglés, Live Hotspot, están los Full Hotspot, son los hotspots que al día de hoy se están vendiendo, que se tienen. También están los Data Only, muy importante saber diferenciar entre este. El Data Only no genera Proof of Coverage, no genera prueba de cobertura. Entonces, creo, sin conocerte, que creo que la mayoría de las personas están más interesados en este. El Data Only es un servicio, bueno, es un equipo diseñado para dar servicio a otro tipo de modelos. Entonces le vamos a dar traducir a español y acá eh, Helium propone qué se necesita hacer, los pasos, las fechas, qué se necesita hacer para poder llegar al objetivo final que es que se tengan los Live Hotspot en las casas de los consumidores, de los clientes, de las personas, ¿vale? Entonces, acá te va diciendo paso a paso. Te va diciendo el 22 de febrero del 2022, el HIP 54, el HIP 55. El HIP 55 es el que nos está dando dolores de cabeza estos últimos días, que es la transición hacia los Live Hotspot. Es decir, que los validadores empiecen a hacer los retos. Antes, tu hotspot realizaba el reto. Él era el que hacía el challenge. Él era el challenger, perdón. Él era el que relacionaba el challenger, o sea, él hacía el reto para que tu hotspot enviara la baliza, como se le conoce. Ahora el validador es quien hace este primer paso, ¿ok? Él es el que reta al hotspot a que envíe una baliza. En los próximos días te enseñaré un poco más en otro vídeo el proceso más si no te queda bien en claro cómo se genera el proceso de cobertura, el proof of coverage, te lo explicaremos paso a paso para que te quede muy claro. Entonces, aquí te va diciendo fecha por fecha, acción por acción, qué es lo que se tiene que hacer. Y ellos también, los de Elvium, te comparten en internet y está este Excel. En este Excel lo vamos a ir entendiendo y te quedará muy claro cuáles son los pasos que se deben de llegar para que el iHotspot ya esté disponible para comprar, para hacer pre-orders, para que tú lo puedas tener. ¿Vale? Entonces, todo empieza con el HIP 19. El HIP 19 es la propuesta que se hizo, donde aquí definen los pasos necesarios que deberían tener los fabricantes para poder producir un aparato compatible con Helium. Y aquí te dice el resumen, ¿vale? Entonces tú, todos esos documentos los tienes libres en internet, solo pones HIP 19 y lo estará. Entonces te dice, el resumen es que esta propuesta buscaba establecer los requisitos, es decir, esta propuesta 19, el HIP 19 era básicamente decir, miren, si tú quieres producir, tú quieres ser un productor, un maker de Helium, tienes que cumplir estos pasos y estos pasos. También te dice algo importante acá, volvemos a ver el Live Hotspot, dice, para que un Live Hotspot se agregue a la red, los validadores
deben ser participantes de la red para manejar el consenso. Es decir, los validadores ya están trabajando. Lo que estamos tratando, lo que Helium está trabajando, lo que todos los dueños de algún hotspot están de alguna forma buscando, que los validadores empiece a funcionar correctamente, que la red esté funcionando correctamente, que esté constante. Y dice, el envío a los consumidores no puede realizarse hasta que se implemente el HIP 25. Entonces, por ejemplo, tú vienes acá, haces tu investigación, puedes buscar acá HIP 25 y, por ejemplo, aquí en el HIP 25, tú le das clic, por ejemplo, y aquí te explica qué es el HIP 25, ¿vale? Y aquí el HIP 25 te dice que en el HIP 25, le podemos dar aquí a traducir al español, y le dice que el HIP 25 básicamente agrega un nuevo actor a la red que se llaman los validadores. Y aquí te explica qué va a ser un poco el validador y todo esto, ¿vale? Entonces, ya que los validadores están funcionando, ya se pueden empezar con los Lighthouse, ¿vale? Entonces, esto lo revisamos, si te das cuenta, un poco así por encima, porque quiero entrar de lleno a este Excel. Este Excel nos va a decir exactamente cuánto le faltan a los fabricadores, aquí, los de la izquierda, cuánto le falta para que él pueda empezar con el tema de los Light Hotspots. Vamos a recordarnos un poco más. Vamos a ir un poquito atrás. Aquí, esta pestaña se habla de Light Hotspot. Este es el Full Hotspot. Como te recuerdo, los Full Hotspots son los que actualmente, si tienes uno, lo tienes en tu casa y que se han comprado más o menos desde el inicio. Para que entiendas un poco este Excel, el HIP 19 nos decía los pasos que debe de llevar alguien para que tú tengas o para que el fabricador pueda producir un hotspot. Entonces, por ejemplo, aquí hay marcas que los que llevan mucho tiempo en esto reconocen. Estará Rack, está Nebra, hay varios Longap, Syncrobit, Bobcat, Seed con su SenseCap. Hay algunas, por ejemplo, Seed es el fabricador y esta es la marca del hotspot, ¿vale? Y así lo puedes ver, por ejemplo, acá. Algunos mantienen el mismo nombre para todo, pero aquí básicamente es un checklist. Es una hoja que tú tienes que ir marcando para ver si lo produces. Entonces, por ejemplo, mira el Nebra. Algunas personas hicieron su orden de compra, como te decía, los que llevan bastante tiempo en esto. Cuando empezaron las pre-orders, la persona decía, voy a hacer una pre-order y puede ser que lo reciba, decía ahí, entre 6 y 10 semanas. Y muchos fabricantes se llegaron a tardar hasta 6, 8, hasta un año en entregar, ¿vale? Dependiendo del fabricante, como te digo, dependiendo de las marcas, eso iba dependiendo. Entonces, cuidado, siempre está atento a todo esto, que son riesgos que se pueden tomar. Como te digo, esto es con el único objetivo de que tú sepas más o menos cómo leer este Excel. Y, por ejemplo, ¿qué significa esto? Por ejemplo, acá decía el HIP 19, la application receive. Él enviaba la aplicación del HIP 19 y si lo realizaba correctamente, ok, le daban un check, marcaban esto y podía seguir con el siguiente paso. Seguía con el siguiente paso, seguía con el siguiente paso. No vamos a ver todos porque no daría mucho tiempo y no quiero extender tanto el vídeo. Pero vamos a ir, por ejemplo, en algunas cosas. Recordemos, aquí está la columna de los fabricantes. Por ejemplo, mira, este es importante. Dice Hardware Audit Pass. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver primero este. Que decía Hardware Arriving Queue. ¿Qué significaba esto? Que el hotspot arribaba a las instalaciones o algún sitio de Helium y entraba en una lista para que Helium pudiera revisar su hardware, para que viera el equipo, ver, está bien. Cuando una vez se iba a revisar, pasaba esto y decía Hardware Audit Pass. O sea, aquí Helium decía, ok, el equipo es correcto, o sea, cumple con mis especificaciones, puede pasar. A partir de esto ya el maker, que se le llama el fabricante, en este caso, ¿qué te digo? Senseca, bueno, Seed, Bobcat, Nebra, Rack, ellos ya empezaban a hacer ciertos testes que los podían realizar. Una vez realizado todo esto de la izquierda, ya estábamos en la columna le dice Integration Complete. Aquí ya se podría decir que ya va un poco más, estaba completo y todo lo demás. Después dice el Maker App Complete.
Aquí es como, por así decirlo, Helium revisó la app, está conforme con todos los requisitos que se le podía obtener y le da un check. Aquí ya hay ciertos como comentarios, ¿sabes? Que dice Community Approved. También que está aprobado para vender en Europe y en UK. ¿Entiendes? Poco a poco van dando los comentarios. Aquí es directamente ya puedes vender, ¿ok? Y acá también dice pre-order begins. Entonces muchas personas, bueno, incluidos se podría decir, cuando tú ya puedes empezar a hacer pre-orders, eh, piensas que ya terminó el proceso, pero no es del todo cierto. Depende del fabricante qué tanto se va a tardar en entregar. ¿Entiendes? Tú puedes hacer una pre-order, puede ser que te tarde 1, 2, 3, 6 meses, ya depende. Eso ya será las experiencias que hayas tenido en el pasado y todo lo demás. Aquí hay otro paso que dice que el maker se haga se cree su cuenta y después que ya esto ya es cuando el primer hotspot, los hotspots se van agregando a la blockchain. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se hacía y lo que se hará también. Esto es para los full hotspots. Ahora analicemos el live hotspot. ¿Cómo está el live hotspot? Ahora sí, si has aguantado hasta el video, ahora podrás verlo, ¿vale? Como un poco de premio por mantenerte. Y aquí están todos los live hotspots que se van en principio, que están entrando en una línea de espera o están intentando producir algún live hotspot. Aquí tenemos muchas de las marcas que mirábamos acá, las vamos a ver acá. Está SID con el SenseCap, que será, si el SenseCap era M1, puede ser que se llame, no sé, M2, o por así decirlo, M2 y algún nombre. LongApp también. Y Dragino, bueno, ojo con el Dragino que tiene un data only que a algunas personas les confunde. Está Kerling, Rising, Bobcat, Light, depende. Ahí vas viendo las marcas. Entonces, aquí están los fabricantes y como pasaba en esto, tienen que volver a pasar todos estos pasos para que ellos puedan producir. Entonces, por ejemplo, analizamos este primero y dice el DIGUA, ya pasó todo esto, ya pasó, bueno, dice, aquí te dice, le falta alguna certificación, te lo pone aquí en rojo, ¿vale? ¿Ya tiene un equipo físico? Sí, sí, ya lo tiene. ¿Ya lo tiene Helium? Sí, ya lo tiene. Y aquí dice, ¿ya pasó la auditoría? Sí, ya la pasó. Ya pasó la auditoría del equipo. Helium dice, ok, está bien. Todos esos que tienen la flechita en negro, por así decirlo, ya pasaron las auditorías del equipo, ¿vale? Pero ahora faltan todos estos pasos. Faltan estos pasos que se realicen para que tú puedas tener tu hotspot en tu casa, para que tú puedas comprarlo. Ahora bien, aquí viene la especulación. También es un poco, no es que no me quiera mojar diciendo una fecha o diciendo, sino que son fechas que realmente no se conocen al 100%. Ya es un poco que más o menos cada persona, tú, con esta información que te doy, con la información que tú hagas, que tú siempre tienes que hacer tus propias investigaciones, puedas hacerte un más o menos una proyección, decir, bueno, más o menos cuándo estará. Ya tienes esta información, ya sabes que van por este paso, sabes que faltan estos pasos para que tú puedas agregar tu hotspot, tu live hotspot dentro de la red. ¿Vale? Entonces, aquí, si te das cuenta, todavía no hay pre-orders porque todavía no se ha llegado a ese paso porque faltan estos pasos, ¿vale? Precios, tema precios. Bueno, el tema precios es otra especulación, pero por ejemplo, si yo le doy aquí al clic de Long Up, lo bueno de este Excel es que te dan los links. Yo te compartiré este Excel también en los comentarios. Mira, busca en los comentarios y ahí tendrás todo este link que es, esto está online. Entonces tú no puedes modificarlo, pero lo puedes observar y puedes ir viendo las actualizaciones. Le damos ahora a Long Up, por ejemplo. Vamos a Long Up y aquí te pone toda la información del Long Up, ¿vale? Entonces, si yo busco price, así dice estimate 600 euros, pero siempre hay que saberlo. Este me imagino que era para el inicial, para el primero, para el full hotspot. Entonces, tú siempre tienes que buscar, tenemos que saber buscar, eso es algo importante en este mundillo. Entonces, lo que voy aquí es a buscar en internet, por ejemplo, like hotspot, por ejemplo, voy a poner acá Long Up. Bueno, puse aquí Long AMG, me sale esto, Long Up, Helium, ¿vale? Entonces le doy acá, Long Up, le doy clic y ya me meto a Long Up. Long Up me va a salir con su hotspot
Y acá me dice, Skylab va a ser un distribuidor de Europa. Ok, le doy a Read More. Mira todos los clics que tengo que dar. Después acá me dice Skylab venderá el Long App, distribuidor, y acá. Entonces me voy a Skylab, quien será el distribuidor del Long App. ¿Vale? Entonces yo me voy aquí a Skylab, empieza a cargar y yo después bueno, esto se lo quito, no hace falta, y le doy a Shop. Entonces acá en Shop busco, aquí me pasa un Gateway, sería. Entonces Skylab venderá el sensor y acá me sale que el precio de ellos, que es una empresa holandesa, si no estoy mal, de los Países Bajos, me sale que un hotspot, el Live Hotspot, en principio tiene 1.039 euros el de precio de salida. ¿Vale? Entonces, claro, como las primeras orders, puede ser que haya mucho hype, pues podría ponerlo a estos precios. Y así te puedes ir con cada uno de ellos. O sea, tú puedes hacer este ejercicio que yo hice con los fabricadores, a ver si encuentras otros precios. Podrían ser más pequeños, más grandes, depende. Pero realmente lo que te comentaba, esto era una actualización de software como tal. Entonces los precios, no sé, ya será el fabricante qué precio le querrá poner. Pero al ser una actualización de software, eh, podrían, si ellos quisieran, usar el mismo equipo, el mismo hardware. Pero en principio ellos van a usar otro tipo de hardware porque ya no necesitará tanta capacidad de procesamiento. Pero ya depende, como te digo, del mercado, qué tanto el precio de los microprocesadores, todo esto, y esto es lo que irá dando el precio. Entonces, espero que te haya gustado el vídeo. Coméntame si te gustó, dale like, suscríbete, qué piensas, qué precios habrán, qué estás esperando. Y una última cosa, el 5G, esta pestañita, por si alguien pregunta, esto está para Estados Unidos. Faltaría mucho para que se aplique aquí en Europa esto. Pero aquí también puedes ver cuándo saldrán los, los 5G, pero en este caso creo yo que está más orientado a Estados Unidos. Así que sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto.